Tenemos esto. Ahora, hay otra, la presión DC, o sea, en el sentido contrario. Esta sí es la presión de la cápsula de vómito. Esta sí es una presión de líquido que está acá, porque cuando atraviesa, esto no está nunca vacío, ¿no? Siempre hay líquido, y el líquido ejerce una presión en sentido contrario. Entonces, en conclusión, hay tres presiones. Una presión que es favorable, que es la presión con que circula la sangre, o sea, la presión hidrostática, la presión de la sangre, y dos que son desfavorables. Una que se da en el mismo vaso sanguíneo, que es la presión de las proteínas, y otra que es de la cápsula de vómito. Entonces, quiere decir que hay una favorable y dos desfavorables, y entonces, ¿qué es lo que se hace con las presiones cuando hay en sentido contrario? Suma algebraica, el resultado de la suma algebraica de esas presiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos negativas se suman y se le resta a la positiva. Y como la positiva es mayor que la suma de los dos, les queda una presión, que es la presión que ejerce para que empuje, que es la presión neta de filtración. La presión de filtración, en realidad su nombre es presión neta de filtración. O sea, este proceso de la filtración se lleva a cabo porque la presión hidrostática o la presión con que circula la sangre es mayor que la suma de las otras dos presiones. Imagínense que fuera igual o que fuera menor, no se filtraría. No se filtraría. Porque depende de presiones. Y eso nos lleva a otra cosa. Insuficiencia cardíaca. De que si hay cambios en esas presiones, afectan la tasa de filtración glomerular. Y la tasa de filtración glomerular me han dicho que es un valor normal de 125 mililitros por mililitro. Eso es lo normal. Y al riñón le conviene mantener esa presión normal, esa tasa de filtración normal, ¿no? Tasa de filtración glomerular. Porque, veamos, ¿qué sucede si por alguna razón estas presiones esto disminuye, la presión media de filtración disminuye? ¿Cómo puede disminuir la presión media de filtración? Puede que disminuya la presión glomerular de la sangre, o puede que aumente cualquiera de ellos, ¿no? Entonces habría, si disminuye la presión de la sangre, o disminuye, o aumenta cualquiera de ellos, me disminuye la presión de filtración y por lo tanto me disminuye. Entonces ya no se filtraría 125, vamos a pensar que filtra 120. No tanto tan cercano, digamos que se filtre 80 o 90 mililitros por minuto. Eso es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón no está filtrando lo que debería, por lo tanto no está depurando la sangre como debería y por lo tanto no está cumpliendo la labor de homeostasis. Eso es lo que ocurre en el enfermo renal, ¿no? En insuficiencia renal. Entonces, cuando el riñón está insuficiente, ¿cuál es la característica? Comienza a filtrar menos. Sí. La filtración puede ser afectada por insuficiencia cardíaca, ya que ahí se regula la presión arterial. Claro, eso ya, o sea, eso ya son diferentes razones por las cuales ya entras a la parte fisiopatológica y ya entras a esas serían causas de la insuficiencia renal. Claro. O sea, a la larga hay varias cosas. ¿Por qué? Porque te va a afectar la parte del sistema, o sea, de la presión, la cantidad de sangre que llega, ¿no? Entonces, nos está indicando bien que cualquier razón que me falle la cantidad de sangre que llega y lo más según la presión, por ejemplo, si la persona entonces disminuye la presión, tiene una caída de presión, se supone que debe caer a ese nivel y entonces sería una caída y eso me llevaría a una tasa de filtración menor, ¿no? ¿Y qué podría haber con un aumento, por ejemplo, de estas presiones? Pudiera ser que la presión de las proteínas cambiara, pero eso cambia cada rato, es difícil, ¿no? Es difícil. Y la otra razón es de que la protección de la cápsula de Bowman también pudiera elevarse también, o podría afectar. Pero esas son cosas en cuestión patológica. ¿Pudiera la cápsula? Sí.
cuando hay una obstrucción de las vías urinarias. O sea, cuando no pasa la sangre, perdón, la orina libremente, por ejemplo, una persona que tiene cálculos renales, litiasis, ¿no? Entonces está obstruyendo y entonces el líquido se queda y va a poder hacer una presión en el sentido contrario, ¿no? Eso es uno de los casos de obstrucción, es la litiasis, y la otra también que pudiera haber algún tumor, algo, digamos, en el organismo que esté presionando la vía urinaria y entonces hace que no circule libremente, ¿no? También pudiera ser, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, entonces en ese tenemos ahí, pero casos patológicos. Y lo más ahora. Bueno, pero me fui a decirle los casos patológicos porque su compañero me preguntó algo, porque estábamos en algo. Primero, indicándoles que al riñón le interesa mantener los 125 mililitros, porque si disminuye, decíamos, entra en insuficiencia. Y bueno, lo entendimos. Entonces decimos, qué bueno, entonces que si aumenta, va a trabajar mejor, ¿no? Tampoco. Porque si la tasa de filtración aumenta por 125, más de 125, más jóvenes 150, ¿no? ¿Qué significa? Tasa de filtración moleculares, velocidad con que se filtra. Estamos diciendo 125 minutos por minuto. Quiere decir que 150 minutos por minuto más rápido, ¿no? Y el pasaje a lo largo del túbulo proximal va a ser más rápido. Y es tan rápido que no le va a dar lugar a que el túbulo recupere el proceso de reabsorción, recupere la sustancia. Y se van a eliminar el A o B. Entonces, ni uno ni otro. Lo que tiene que ser el O normal. ¿No? Sí. No. Un poquito más rápido, ¿eh? Sí. Todo en general, todo. El proceso de los dos riñones. Ahí vamos a ver que cuando hay, claro, de todas maneras va a bajar un poco. Pero ahí enseguida vamos a ver, y creo que ya lo vimos, ¿no? Sobre las células, las células mesanguinales de reserva. ¿Lo hemos visto? ¿O lo vamos a ver? Bueno. Aquí lo vamos a ver seguramente está más adelante. El riñón, o sea, esa es una pregunta buena, ¿no? Digamos, en el sentido de que la tasa de filtración glomerular no es de un glomérulo ni de un riñón, es que generalmente estamos refiriéndonos a toda la presión renal en el organismo, 125 minutos por minuto. Ahora, lógico, si hay o sea, si tengo solamente un riñón va a disminuir, pero también tenemos en consideración que vamos a encontrar que en el riñón existen, no todos los nefrones están funcionando, o sea, no todos los glomérulos están filtrando, que vamos a ver, hay unos que se consideran que están de reserva, ya que se consiste en la reserva funcional renal. De tal manera que esas pueden también suplir, digamos, en ese sentido, la filtración. De tal manera que no es que pues, cuando uno se va a la mitad, ¿no? Porque sería 125, se va a la mitad, y la mitad es nada. Entonces eso más o menos sube. Por eso es que la persona puede inclusive donar un riñón, ¿no? Porque hay una reserva. Pero tampoco eso no significa que va a estar pues, óptimo, es imposible. Siempre hay, pero se puede recuperar igual eso, ¿no? Estamos más adelante, tiene razón. Bueno, entonces decíamos que no conviene ni uno ni otro, ¿no? Entonces, pero sabemos que esto es un juego de presiones y que las presiones pueden cambiar y pueden afectar. Entonces, ¿cómo hace el riñón para mantener una tasa de filtración normal a pesar de variaciones que pueden haber? Mecanismo de regulación. Entonces, ¿ya? Pero aquí lo que generalmente decía se puede cambiar. Esto aumenta la cápsula de goma en ciertas personas, pero es una patología, ¿no? Que tengan litiasis. No es algo
común, que aumenta la concentración o disminuye de proteína, generalmente no es algo también que está cambiando cada rato. O sea, si hay una deshidratación, por eso incluye un aumento, ¿no? Pero en ciertas situaciones. ¿Qué es lo que generalmente más pudiera cambiar? La presión compresiva. Eso sí, ¿no? Entonces, porque eso es algo que realmente la persona puede subir una emoción, una dieta, el hacer ejercicio, entonces aumenta, disminuye, ¿no? Entonces puede ampliar. Entonces, ¿qué sabía? Aumentar la tasa de filtración, disminuyendo. Entonces, el riñón tiene un mecanismo que regula eso. O sea, va a hacer que puede que en el organismo aumente la presión o disminuya, pero que a nivel renal, el riñón, no lo sienta. Como dicen, no hay la variación. O sea, la presión sistémica puede verse afectada, pero aumentada o disminuida, pero a nivel renal va a tratar de controlarlo. Y eso se llama autorregulación, porque autorregula, el mismo se regula. Autorregulación de la presión renal. Entonces, regula la presión. Entonces, regulando la presión, hace que la cantidad de sangre que filtre sea la misma y por lo tanto se mantenga, digamos, la tasa de filtración no regular, ¿no? Entonces, autorregula la presión. El control está más que todo en la presión con que circula la sangre, que es lo que más cambia, creo que lo que realmente más podría variar en situaciones fisiológicas, ¿no? Sin necesidad de ser una patología, ¿no? Por ejemplo, una emoción o como dices, hacer ejercicio, los cuerpos son condiciones no necesariamente patológicas, ¿no? Entonces ahí es de tal manera que controla esta presión de filtración y se trata. Ahora, eso de autorregular no quiere decir que, pues no importa, pues. Entonces, una persona que tiene una presión alta, ya por patología, la va a tener muy alta y la va a tener mucho tiempo, y ¿qué importa? Pues el riñón se encarga de regularlo. No es así. El riñón regula, pero también tiene sus valores de regulación. O sea, dentro de este límite puedo regular. Si me aumenta más, ya no puedo. Y si me disminuye, tampoco. Entonces si me aumenta, ya pues aumentará la concentración. Y si me disminuye, bajará. ¿Cuál es ese límite? Él regula entre los 80 a los 180 milímetros de mercurio. Ese es el valor de la regulación. Entre 80 a 180 milímetros de mercurio. Entonces, dentro de ese valor de regulación, de esos valores puede regular, pueden haber cambios y él va a tratar de mantenerlo. Pero pongamos el caso de una persona tuvo un accidente, sufrió una hemorragia y se le bajó la presión por debajo de los 80 inclusive. Y ya no está fuera de su regulación. Y hasta es conveniente, porque al disminuir el flujo, disminuye, ¿no? Y en ese momento el organismo necesita recuperar volumen, ¿no? Entonces hasta es conveniente. Ahora, si una persona tiene presiones por encima de 180 o continuas, altas, no reguladas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, mayor de 180 está en 200, entonces ya no hay regulación. Entonces ahí eso, de todas maneras, va a venir más, por lo tanto vas a trabajar más el riñón, se va a filtrar más, va a afectar. Ahora también, personas que sean hipertensas por mucho tiempo, imagínense, el riñón tiene que regular, pero también es regular su trabajo, ¿no? Entonces está bien que en ciertas ocasiones lo haga, pero si está sostenido, va a estar, trabaja, al final se daña. Entonces es lo que sucede, ¿no? Hay muchos casos de insuficiencia renal debido a hipertensión arterial, ¿no? O sea, mal controlada, ¿no? Hipertensión produce eso, porque le estamos dando mayor trabajo, ¿no? Es igual como en el caso de la diabetes, ¿no? También igual, ¿no? Si sabemos que el riñón reacciona todo el azúcar, pero si estamos haciendo, digamos, demasiado, al final también falla renal, eso era común, ¿no? Hipertensión, en el caso también por enfermedad diabética, por incremento del azúcar, ¿no? Bueno, entonces más o menos esa es la razón. Entonces quiero pasarme acá para después regresar, porque ya que estamos hablando de autorregulación, enseñarles esto. Esto es la autorregulación. Es un cuadrito que nos está indicando acá los valores de presión, donde se regula desde 80 hasta 180. Y acá tenemos la cantidad de sangre o de plasma que se filtra en mililitros por minuto. Sabemos, si
si al riñón llega hay más presión, quiere decir que está bombeando más sangre. Y si llega, y por lo tanto más plasma. Y por lo tanto, si estamos dándole más plasma, se va a filtrar más, ¿no? El filtrado. Entonces, esto es lo que lo rojito es la cantidad de sangre que está llegando, es esta línea al riñón. Y lo moradito es lo que se filtra. Este rojito es el flujo sanguíneo renal efectivo. Flujo sanguíneo renal efectivo. Y esto moradito es la tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular. Entonces acá tenemos, ¿qué pasa? Veamos qué sucede de cero. Nadie va a tener una presión de cero porque ya no existe, ¿no? Pero extrapolando en esta gráfica, tenemos presiones desde 0 hasta más de 200. A medida que la presión aumenta, de 0 a 80, la cantidad de sangre que llega va a aumentar. Por lo tanto, también paralelo, se va a filtrar más. ¿Se dan cuenta? Es 80. Pero a 80 se produce la regulación. Entonces, ¿qué vemos? Que de 80 a 180 casi no, la cantidad es la misma. ¿Para qué? Para que se filtre lo mismo. 125. ¿Qué pasaría si no hubiera regulación? No encontraríamos esto, sino que esto seguiría de largo, ¿no? Sería una línea y resulta que a esta tendríamos, mira, la cantidad de sangre que llega y se filtraría mucho más. Así. Pero este es el fenómeno de autorregulación. Luego tenemos acá, al final, miren ya, fuera de 180 ya comienza la sangre a elevarse. Fuera de la autorregulación. Y luego también la tasa de filtración se eleva. Entonces, ese es. Ahora, ¿cómo hará esa autorregulación? Nadie me la ha preguntado, no les importa. Porque me hubieran preguntado, ¿y cómo hace el riñón para autorregular? ¿Qué cosa hace para mantener la presión normal? Ahí viene, acuérdense, ¿qué es lo que viene? Arteria, arteriola aferente, que trae la sangre, arteriola eferente, ¿no? Entonces, pongamos el caso, si hay una presión elevada sistémica, entonces llegaría bastante presión y estaría llegando más sangre. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en la arteriola aferente? Vasoconstricción, para que llegue menos lo que está llegando, ¿no? Esa es una magnitude. Entonces, ante una elevación de presión, se puede, para mantener la tasa de filtración, puede ser vasoconstricción, pero ¿de cuál arteria? Aferente. Pero también puede ser otro camino, la que saca vasodilatación de la eferente. ¿Cómo lo controla cuando hay un aumento de presión? O vasoconstricción aferente o vasodilatación eferente. Y eso, digamos, y si hay una caída de presión es todo lo contrario, ¿no? Si hay una caída, debe ser vasodilatación aferente o vasoconstricción eferente para mantener ahí. Ahora, ¿eso qué significa? Que el riñón tiene que darse cuenta, ¿no? De que hay una caída de presión o un aumento. Y que el riñón tiene que liberar sustancias que sean vasoconstrictoras o vasodilatadoras que actúen ahí. Efectivamente, ¿esto dónde se produce? En el aparato juxtaglomerular. Acuérdense ahí que la mácula densa, esas son las que van a captar, digamos, porque captan en realidad los niveles de sodio y ahí es que captan también la cantidad que está llegando más o menos, ¿no? Y la tasa de filtración, el flujo. Y de ahí pues se van a liberar sustancias que ahí existen en las células mesandriales que están recubriendo los vasos. Y ahí no va a producir la vasoconstricción o vasodilatación, se produce en el caso. Por eso es importantísimo el aparato juxtaglomerular, que es donde se encuentran aquí, por ese control de la regulación. Antes dijimos vamos a regresar, pasamos eso. Ahí tenemos, ahora, si bien es un
valor, siempre hay, en todo valor fisiológico hay un pequeño margen, ¿no? En donde se considera normal, no es que todo va a ser 5 minutos por minuto, hay un margen, ¿no? Pero lo normal, más o menos, de la tasa de filtración glomerular es 100 a 125 minutos por minuto. Esa es la tasa de filtración normal, ¿no? Ya cuando cae, por eso cuando es el hijo, cae, te acuerdas que dijiste 120, que te dije no pongas eso, porque está muy normal todavía, ¿no? Es una caída muy pequeña, que está entre lo normal. Entonces, 100, ya por debajo de 100, ya, ahí sí ya es una tasa de filtración que ya puede causar alarmas, ya puede ser, ya significa que el fenómeno está funcionando. Y esto es en litros por día, esto es por minuto y esto es por día. Esto nos dice que cuando está por 100 será pues 140 litros y 125, que hemos dicho 180 litros por día. O sea, el valor de filtración está entre 140 y 180 litros por día. Y acá tenemos representado la cantidad que se ha filtrado, 120 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Flujo plasmático. ¿Qué cantidad? Ahora, esto va a depender de qué cantidad de plasma llegue, ¿no? Y estamos diciendo, por eso es que viene la autorregulación, ¿no? Para que venga una cantidad constante. Entonces, ¿cuál es la cantidad que debe llegar normalmente para que se produzca la tasa de filtración glomerular? O sea, ¿cuál es el plasma? ¿Qué cantidad de plasma? Lo normal, el flujo plasmático renal efectivo normal está entre 600 a 650 mililitros por minuto. O sea, al riñón le está llegando 600 a 650 mililitros por minuto de plasma. Y de eso se filtra 120 o 125 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, y eso de 120 y 125 es el 20%, puede ser de ¿cómo sabemos? Vemos acá. Ven, esto es una fracción de lo que llega. O sea, esto se llama encontrar la fracción de filtración. ¿Qué fracción es? 120 sobre 600, ¿no? Esa es la fracción de filtración. Tasa de filtración glomerular es 120 sobre el flujo plasmático renal efectivo, que es 600. ¿Cuánto es 120 sobre 600? 0.2. Esa es la fracción que se ha filtrado. Y si lo empezamos en porcentaje, esa fracción se representa el 20%. Tenemos ahí 20%, ¿no? De la tasa. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos al siguiente. Entonces, este es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que es tejido vascular, y la cápsula de Bowman. Todo eso es el corpúsculo. Y acá lo que está representado es lo que habíamos hablado del filtro. Entonces, está sacado, esto es la membrana de filtración, que es la pared del endotelio, es el capilar endotelial, que tiene ciertos poros que se denominan ventanas o fenestras, la membrana basal ligada y la membrana de la cápsula de Bowman, que es tejido epitelial renal propiamente dicho, y que está representado por esas células que se denominan los podocitos, ¿no? Que presentan prolongaciones por donde van a pasar las sustancias. Continuamos otra y aquí vemos, esto es lo que les decía del aparato glomerular, ¿no? Que es importante, ¿no? Que se producen las sustancias para producir vasoconstricción o vasodilatación. ¿Qué es arteriol aferente? La arteriol eferente. Entre el arteriol aferente y eferente está saliendo la rama ascendente del asa de Henle y está iniciándose el túbulo distal. Entonces este es el líquido que va pasándose el túbulo distal. Todo esto forma el aparato glomerular. El túbulo distal posee estas células, que son las células de la mácula densa. Son las que van a captar los niveles de sodio y que son las que van a captar si es que ha habido aumento o hay aumento de flujo, por lo tanto hay que controlarlo. Y entre la arteriol aferente y eferente y el túbulo, existen células que tapizan tanto aquí como alrededor de los vasos. Y esas son las células del mesanglio, mesangliales. Estas células son las que producen sustancias, las vasoactivas, son las que van a producir las sustancias que van a
dilatación de la arteriola aferente o eferente. Aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas células se dan cuenta de lo que está ocurriendo, le mandan un mensaje a la beca, libera y ahí nomás actúa. Entonces, todo esto es el aparato yuxtaglomerular. Acá están esas células que hablábamos de que son responsables de que no todos los glomérulos estén funcionando y que haya una reserva no funcional. Vean acá, en las asas glomerulares, estos puntitos representan células que son estas, que están aquí, ¿vieron? ¿Ya? Estas células son también células mesangliales, del mesanglio, pero son células que presentan una especie de pseudópodos y tienen la propiedad de ser células contráctiles, o sea, se contraen. ¿Y dónde se encuentran? Acá localizadas en las asas glomerulares. Entonces son células que es como que si este fuera el asa glomerular y acá tenemos la célula. Entonces, ¿qué pasa? Si estuviera contraída, está que no me deja trabajar a esto, ¿no? Pero si está relajada, tranquilamente puede trabajar. Eso más o menos ocurre haciendo civil en las asas glomerulares. Entonces, cuando está relajada, esa asa puede filtrar. Pero cuando está así, no la deja filtrar. Entonces, esto es lo que determina, estas células se dice que determina el área de filtración. ¿Por qué? Porque si pongamos cuanto más están relajadas, hay más glomérulos filtrando, entonces el área de filtración es mayor. Pero si están contraídas, la tasa están filtrando menos, ¿no? Pero ahora, normalmente, en la persona, no todos los glomérulos, las asas glomerulares están trabajando. Hay algunas que están bajo esta acción, o sea, de vasoconstricción, ¿no? O sea, así, ¿no? Contraídas. Y entonces, eso es la reserva funcional renal. O sea, tenemos una reserva funcional ahí que pudiera ser en determinado momento, pudiera llegar, que se necesite llegar a trabajar, ¿no? Y acá abajo está el filtro, otro esquema de filtro, ¿no? Este es el endotelio, la membrana basal, y este es el tejido, lo que es epitelial, o de la cápsula del huevo. Aquí vemos el tamaño del poro de estas membranas. El endotelio, sus poros son 700 amplios. ¿Cuál es el poro más pequeño? La membrana basal, y estos son los espacios entre los poros 100. Entonces, para que se produzca filtración es necesario que esta sustancia pueda atravesar todos estos poros y llegar acá. O sea, depende del tamaño del poro y del tamaño de la sustancia. Ahora, no es solamente el tamaño, ahí no está representado la carga, pero también es importante la carga eléctrica que tiene la sustancia. ¿Por qué? Porque generalmente esta membrana está recubierta por protoglicanos que le dan la carga negativa, o sea, la membrana le da la carga negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que generalmente los elementos con carga positiva son mejor, más atraídos que los que son rechazados con carga negativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, más fácil va a ser pasar en igual tamaño a un elemento positivo que a un negativo. Entonces, llegamos a la conclusión. ¿Qué se filtra en el glomérulo? Se filtra libremente todo aquello que está en el plasma, ¿no? O sea, agua, electrolitos, todo lo que hemos hablado cuando hablamos de medio interno, los electrolitos principales, o sea, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, magnesio, fosfato. Se filtra la glucosa, que es algo importante para el organismo, porque nos da energía, la urea, como sustancia de desecho, también la creatinina, también se filtra, y la insulina, hormonas como la insulina. O sea, hormonas, sustancias orgánicas, sustancias de desecho, sustancias importantes, electrolitos, agua, todo eso se filtra. Pero filtra poco las proteínas de bajo peso molecular. Por ejemplo,
las microglobulinas alfa y beta y también la albúmina. Y no se filtran las proteínas grandes como las inmunoglobulinas, la proteína, la ferritina y naturalmente las células, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Ok. Entonces, todo eso es filtrado. Y esta revisión es con respecto al primer proceso, que es el proceso de la filtración glomerular. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el proceso de la función tubular. O sea, y la cápsula, Lo pauseas. que es el plasma con todas las sustancias que sueltas ahí en la infección de la proximal, la Aunque si quieres estarte atento, ahí, con el corazón es pendiente, lo mismo que dale ya no por hay él, en pero te pones muy la nervioso. misma clase. Estamos haciendo, ¿lo recuerdan? Fíjate que no se desenfoque. Se filtra el 20% y ese 20% casi todo se reacciona. Ahora, acá vamos. Hemos dicho que el túbulo no trabaja las sustancias, todas las sustancias de la misma manera. ¿Por qué? Porque así como los diferentes segmentos del túbulo trabajan diferente, también a una sustancia la trabajan en forma, a cada sustancia en forma diferente. Es decir, hay sustancias que el túbulo reacciona. Y no necesariamente si la reacción en todos los segmentos, de repente la reacción solo en el túbulo proximal, las secreciones dentales o la reacción secreta, no es. Hay sustancias que son secretadas solamente y también hay sustancias que son que no son ni reaccionadas ni secretadas. Es decir, no las trabajan. Eso es lo que vemos en este gráfico. ¿Cómo maneja el riñón las diferentes sustancias? Las maneja en alguno de estos esquemas. Cualquier sustancia que es trabajada por el riñón se cae dentro de alguno de estos esquemas. ¿Cuál es? Puede ser la sustancia A. ¿Qué hace la sustancia? ¿Qué es lo que vemos? Esa sustancia A se filtra, pero pasa de largo a la orina. No vemos ninguna flechita aquí que diga que retorna. Es decir, esta sustancia se filtra y se excreta totalmente. No hay reabsorción, ni vemos tampoco secreción. Entonces, si no hay reabsorción, no hay secreción, quiere decir que no es trabajada por el túbulo renal. Porque ¿qué cosa es lo que hace el túbulo? O reabsorbe o secreta. Entonces decimos, esta sustancia no es trabajada por el túbulo renal. ¿Qué nos indica la cosa? Que todo lo que se filtra se excreta. Es decir, la masa total filtrada es igual a la masa total excretada. ¿Ya? Todo parece en la orina. Un ejemplo de una sustancia, no hay, digamos, muchos ejemplos que dan, porque la mayoría de sustancias en alguna manera son trabajadas. La sustancia ideal, la que no es trabajada por el túbulo renal, es la inulina. ¿Ya han hecho un seminario? Entonces, ya ni hablo de inulina porque ya lo saben, ¿no? La inulina, por esa propiedad que tiene de no ser trabajada por el túbulo renal, es que nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular. En su seminario se va a tener explicado un poquito, ¿no? La tasa de filtración glomerular. Entonces, medir depuración de inulina significa medir tasa de filtración glomerular, ¿no? Porque coinciden, ¿no? Por esa propiedad. Si medir tasa de filtración de inulina, es medir tasa de filtración glomerular. Entonces yo les digo, les doy el valor de la depuración de la inulina y les digo cuál es la tasa de filtración glomerular, pues ustedes saben y coinciden con la depuración de la inulina. Okay. Esta sustancia B vamos a tener que es una sustancia que se filtra, parte se reabsorbe y lo siguiente va hacia la orina. O sea, sufre proceso de reabsorción parcial. La mayoría de sustancias sufren este proceso, ¿no? La mayoría de sustancias sufren este proceso. Por ejemplo, el sodio, en mayor o menor magnitud. Por ejemplo, el sodio
se reabsorbe el 99.6, 99.5%, ¿no? Entonces aparece una pequeña cantidad. El potasio se reabsorbe menos, se reabsorbe el 85% y lo que aparece en la orina es el 15%, ¿no? Entonces tenemos ahí casi la mayoría de sustancias se reabsorben. Entonces, ahí ¿qué podemos decir? Que lo que aparece en la orina, o sea, lo excretado, la masa total excretada, es igual a lo que se ha filtrado, o sea, la masa total filtrada, menos lo que se ha reabsorbido, o sea, menos la masa total reabsorbida. La masa total excretada es igual a la masa total filtrada menos la masa total reabsorbida. En el caso C, ¿qué tenemos? Una sustancia que filtra, pero ¿qué vemos? Todita se reabsorbe. ¿No? Bueno, no aparece nada en la orina. Entonces, la masa total excretada es 0. No 0. No aparece nada, porque todo se reabsorbe. ¿No? Ejemplo de esa sustancia, lo conocen, la glucosa. Pero naturalmente en condiciones fisiológicas. O sea, cuando los valores no son normales de glucosa, inclusive un poquito más, ¿no? Puede el riñón reabsorber. Pero a valores más altos, muy altos, ya no reabsorben todo, porque tiene un tope, al igual que también el ácido clorhídrico tiene un tope de reabsorción. ¿Y qué pasa? Aparece la orina. Claro, entonces ahí tenemos glucosuria, sí tiene un valor ya. Pero cuando hay glucosuria, o sea, significa que ha superado ya el valor normal, ¿no? Y a medida que la persona tiene más glucosa en la sangre, en la orina va a tener más cuando ya llegue el límite, ya ha superado. Y esto es ¿por qué? Porque el riñón pues tiene transportadores para reabsorber glucosa, pero tiene un límite, ¿no? Tiene un número determinado. Y cuando ya se agota, ya no puede seguir reabsorbiendo. Y llegó a su límite. Y ese es el denominado trabajo máximo técnico, digamos, que lo vamos a ver más adelante. Y este caso es una sustancia que filtra, pero además sufre proceso de secreción. Para que se filtre y que se pega. De tal manera que la masa total excretada es mayor, ¿no? Porque es igual a la masa total filtrada más la masa total secretada. Tenemos masa total excretada es igual a masa total filtrada más masa total secretada. Ejemplo de esta sustancia, el para-amino hipurato con H o hipurano, PAH, que a veces se llama el P mayúscula, A mayúscula, H mayúscula, para-amino hipurato. ¿Ya? Entonces, es una sustancia que fundamentalmente sufre secreción. También la deben conocer si han hecho seminarios, porque el para-amino hipurato, por esa propiedad de ser secretada, nos sirve para medir ¿qué cosa es lo que nos mide, digamos, la cantidad de sangre que llega? O sea, el flujo plasmático renal efectivo. Entonces ya sabemos cómo podemos saber cuánto de plasma llega, midiendo la depuración del para-amino hipurato, y medir cuánto se filtra, midiendo la depuración de la inulina o creatinina, ¿no? Acuérdense que en la práctica médica no se utiliza inulina, sino creatinina, porque es lo que es una sustancia que es endógena, ¿no? Y que no hay que administrar. Bueno, entonces a esa es la cosa. Acá vemos lo que les estaba diciendo, tasa de reabsorción por los riñones de diferentes sustancias, el valor. La glucosa se reabsorbe el 100%, por lo tanto aparece en la orina 0%. Bicarbonato se reabsorbe más el 99.9%, y lo que aparece en la orina es 0.1%. Y dice más, ¿cuándo se reabsorbe? Hay veces que se va a reabsorber todo. ¿Cuándo? Cuando hay un estado de acidosis. Claro, entonces ya no aparece nada en la orina, ¿no? De ahí tenemos sodio,
se reabsorbe el 99.4%. La diferencia es 0.6 y 0.5 aparece en la orina. Cloro igual 99.1, la diferencia es 0.9 aparece en la orina. Potasio, le decía, se reabsorbe el 85%, se excreta el 15%. Urea, el 50%, se excreta el 50%. Creatinina, no hay reabsorción de creatinina. La creatinina no sufre el proceso de reabsorción, lo que sufre es el proceso de secreción, ¿ya? Y el agua, que se reabsorbe el 99%, que es el 1 o menos del 1% que aparece en la orina, que es el volumen urinario. Luego acá tenemos otros valores, me dicen que son transporte máximo de sustancias que sufren reabsorción activa. Este es el transporte máximo, el DM de cada una de sus sustancias. ¿Qué es el transporte máximo? Es lo máximo que puede reabsorber o secretar una sustancia. O sea, es lo que es el caso de la glucosa. O sea, está bien, dice, la reabsorbe, ¿no? Ya más de ahí ya no puede hacer. Ya comienza a aparecer en la orina. Así que hay varias sustancias. Todas las sustancias que sufren reabsorción activa. ¿Por qué? Porque ese tope significa una sustancia que sufre reabsorción activa, significa empleo de una proteína, o sea, un transportador y una bomba de membrana. Y como todo hay un límite, ya cuando ha llegado al límite ya no puede seguir reabsorbiendo. Se aborda un transportador. Es por eso. Entonces, y aparece lo que se llama, lo máximo que puede reabsorber se llama TM, o transporte máximo. Y cada sustancia sí tiene su propio valor de TM o su propio valor de transporte máximo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa. ¿Cuál es el transporte máximo? ¿Cuál es lo máximo que puede transportar de glucosa? 375 miligramos por minuto. O sea, que es muy superior a la cantidad que puede transportar la cantidad que aparece en el plasma. Entonces, él llega a 375 miligramos por minuto, ya le da más 400 y ya no puede. Ese ya comienza a aparecer en la orina, ¿no? Y lo mismo ocurre con el fosfato, que tiene su valor, el sulfato, los aminoácidos, los uratos, el lactato y el proteína. Todos tienen un valor que pueden transportarse de reabsorción, se pueden reabsorber hasta esta cantidad, ¿no? Ese es el TM. También hay un transporte de máximo de secreción. Aquí tenemos las sustancias que se secretan, que con dicho la creatinina se secreta y tiene un transporte máximo de 16 miligramos por minuto. Y ese es el para-aminoinpurano, el ácido para-aminoinpurano o impurano. Su transporte máximo también es 80 miligramos por minuto. Pero esto, ¿qué ocurre cuando no pueden secretarse? ¿Dónde se quedan? Se quedan en el plasma. Entonces lo que va a suceder es aumentar la concentración en el plasma. Por eso, nomás la medida de creatinina muchas veces sirve para medirnos, o sea, sin hacer depuración de creatinina, solamente con los niveles de creatinina, porque la creatinina es estable en plasma, y si se mide, si hace un de creatinina y se encuentra creatinina elevada, ya nos está indicando falla renal, ¿no? No ya está elevado, si no puede secretarse, el proceso de secreción se va a acumular, y además la creatinina nos da un índice de la tasa de filtración glomerular. Entonces también está indicando que eso está fallando, ¿no? Es lo que les indicamos, ¿no? ¿Cuáles sustancias no presentan transporte máximo? O sea, no importa cualquier cantidad que sea, de todas maneras pasan, aquellas que no usan transportadores. Por lo tanto, no hay límite. Entonces, son los de difusión, o transporte pasivo. Aquellos que pasan por difusión y no necesitan, ellos no tienen que ir. Pero no, difusión pasiva. Claro, porque de todas maneras se emplea. Difusión simple no. Por ejemplo, no van a hacer. La sustancia que de acuerdo finalmente no presentan. Pero miren acá un caso que nos llama la atención. Dice, algunas sustancias que se transportan activamente no tienen transporte máximo, pero sí. Ejemplo, reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Pero si el sodio emplea el transportador de la bomba de sodio, potasio. Porque en el túbulo proximal hay tal cantidad
cantidad de bombas de sodio y potasio que supera, como quien dice cualquier tipo, dice que hay bastante bombas de sodio y potasio que casi no se ve, por más que aumente, límites no se ve. En cambio, en el tubo distal hay pocas, y ahí sí se ve, ¿no? Bueno, esto pasemos, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, ahora con eso vamos a hacer una revisión a lo largo de una revisión muy rápida antes de irnos a un breve descanso para de lo que está ocurriendo a lo largo de todos los segmentos, el túbulo proximal, ¿no? Asa de Henle, distal y colector. Este es el túbulo proximal. ¿Qué hemos dicho? El túbulo proximal, acuérdense, está conformado por células grandes, que tienen grandes mitocondrias, que tienen borde cepillo y que tienen, ¿por qué? Porque trabajan mucho, ¿no? Reabsorben mucho, ¿no? Porque están ellos encargados de reabsorber de un 50 a un 75% de lo que llega, tienen que recuperar, por eso es que ellos tienen que trabajar de todas maneras, ¿no? Entonces, van a reabsorber. Entonces, ¿qué reabsorben? Glucosa, aminoácidos, pero también hay procesos de secreción amplio de menor magnitud. Fosfato. Entonces, bueno, ahora, la mayoría de sustancias se reabsorben y se secretan ligadas a la reabsorción de sodio. Ahora veamos que, acuérdense que la reabsorción es por transporte de membrana. Sí. Claro. Yo les voy, por eso a eso vamos, a diferenciar estos transportes. Decimos, la célula debemos diferenciarla en dos tipos de membrana. Una que va hacia la luz tubular, donde viene el filtrado, y otra que va al intersticio, o sea, a donde va la sangre, la respiración. Esta es la luz tubular, esa se llama membrana luminal, hacia la luz. Y esta es la membrana basal, y estas son las membranas laterales. Generalmente se habla de membrana vaso-lateral, que se comportan igual. Y esta es la luminal. Hemos dicho por transporte de membrana. Bueno, aquí llega el filtrado del túbulo proximal. Y hemos dicho que lo del filtrado es igual a lo del plasma, ¿no es así? La concentración de las sustancias que se encuentran en el filtrado van a ser igual a la concentración en el plasma. ¿Dónde hay más sodio? ¿En el plasma o sea, en el filtrado, que va a ser o dentro de la célula? ¿Ah? ¿Dónde hay más sodio? Dentro de la célula. Concepto básico que tienen que saber muy bien en fisiología. Otra. ¿Dónde hay más sodio? ¿Ah? En el plasma, ¿no? ¿Y dónde hay más potasio? Dentro de la célula, ¿no? Entonces, si aquí hay más sodio y aquí hay menos, entonces, ¿cuál es la tendencia? De que el sodio ingrese, ¿no? Entonces, por eso el sodio ingresará en la membrana luminal por transporte activo o por transporte pasivo. ¿Por qué? ¿Cómo no? Claro, estoy diciendo acá, hemos dicho que transporte membrana, ¿no? Acá hay más y acá hay menos. ¿Cómo el sodio ingresará? ¿Ah? ¿Pasivo o activo? Pasivo, pero porque va, o sea, el sodio no hay un problema. Ahora, el sodio puede ingresar a través de un transportador en forma pasiva o también a través de los canales, ¿no? Pero lo tenemos acá. Ahora, este transportador, el sodio al ingresar, porque no le causa ningún problema y le ya, dígame un momento y dice, seguro que no están haciendo fisiología, no sé qué tarea van a hacer, pero se emocionan tanto y comienzan a gritar que ya conmigo. ¿Qué cosas están haciendo ahí? ¿Qué tarea están haciendo? Comienzan a discutir y todo ya se olvida.
que ustedes lo conocen como cotransporte, pues, ¿no? Y en otro sitio, entonces arrastra en algunos casos a la glucosa, en otros a los aminoácidos de diferente tipo. O sea, estos ingresan porque ingresa el sodio, ¿no es así? Si el sodio no ingresara, no va a ingresar a la glucosa, no va a ingresar el aminoácido, ¿no? Ahora, una vez adentro, el sodio sale, ahora sí, de menos a más, de menos a más. Entonces, ahí sí es por transporte activo. Entonces, ahí sí necesita la bomba de sodio y potasio. Por eso es que las bombas de sodio y potasio no están localizadas en la membrana luminal, sino en la membrana vasolateral. Entonces, aquí tenemos saca el sodio y ingresa el potasio. La glucosa ingresó y ahora resulta que ingresó como cotransporte del sodio y ahora la glucosa y los aminoácidos, ¿qué pasa? ¿Dónde hay más glucosa y más aminoácidos? ¿Dentro de la célula o fuera? ¿Ah? A ver, ¿dónde? Dice y después se repite, ¿no? Afuera. O sea que también es por no me hables de filtrado, estoy solamente hablando aquí del filtrado, acá está el plasma. Estoy considerando como que es el hilo del plasma y es dentro de la. ¿Dónde hay? ¿Fuera de la célula o dentro de la célula? ¿Ah? Dentro, pues hay más glucosa y más aminoácidos. Entonces esto sería en contra. Está yendo en contra de una gradiente. Claro. O sea, el sodio sí a favor de la gradiente, pero la glucosa y los aminoácidos no. Están en contra. Entonces esto tendría que ser transporte activo. Pero este transporte activo, yo no veo ningún ATP que le está dando a la glucosa. En realidad es un cotransporte. Entonces, esto que ingresa acá, efectivamente es un cotransporte, pero este tiene que dar en contra de una gradiente. Por lo tanto, tiene que haber alguna energía que le da para que esto ingrese. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá que efectivamente el sodio está ingresando, pero ¿por qué? Porque hay una diferencia de gradiente. Me está interrumpiendo, señora. Por favor, ¿podría esperarse unos 5 minutos que voy a terminar? ¿O unos 10 minutos? Ya. Entonces tenemos que, decías que al ingresar, digamos, ¿a qué se debe? Se debe a que digamos, hemos dicho que este va en favor de una gradiente y esta va en contra de una gradiente. Pero el sodio está menos aquí. ¿Por qué está menos el sodio aquí? Ahí usted vea. ¿Por qué está? ¿Por qué hay menos sodio dentro de la célula? ¿Ah? ¿Qué es lo que saca el sodio de una contra? ¿Ah? ¿El potasio lo saca? La bomba de sodio-potasio, pues la existencia de la bomba de sodio-potasio hace que el sodio no. Entonces acá crea la gradiente, el sodio regresa porque aquí hay menos, y aquí hay menos porque existe la bomba de sodio-potasio, correcto, que le está sacando. Entonces, si yo anulo la bomba de sodio-potasio, se acumularía el sodio, ¿no? Y al acumularse el sodio, ya no ingresaría sodio. Y al no ingresar sodio, tampoco ingresaría glucosa y tampoco ingresaría aminoácidos. O sea, esta glucosa y esto indirectamente están dependiendo de la entrada de sodio y la presencia de una bomba. O sea, indirectamente dependen del transporte activo. Por eso es que se dice que la glucosa y los aminoácidos ingresan por transporte activo secundario. Ese es el transporte activo secundario. El secundario es cuando el ATP no le da a la molécula para ingresar, sino que depende de otro, ¿no? Porque aquí el sodio sí es el transporte primario, porque aquí hay un ATP que le damos al sodio para ingresar y al potasio para también ingresar. Pero aquí no hay ATP. Lo que sucede es que depende de otro. Por eso es el transporte activo secundario. Y este transporte activo secundario
pues entonces si bloqueamos la energía, ¿cómo podemos? Bloqueamos la energía, bloqueamos todo. ¿Qué resulta? Que a la orina se iría la glucosa, los aminoácidos, todo, porque no había reabsorción. Entonces están ligados a la reabsorción de sodio. ¿Cómo sale la glucosa? Ahora ingresó por transporte activo secundario, pero en la membrana basal sale por, ahora sí, ya por transporte pasivo, o sea, difusión facilitada. Entonces, acá se encuentran los famosos grupos, ¿no? Los aminoácidos y lo que es el fosfato. Ahora, los otros estos pueden salir también por canales. Estos, el cloro, el agua, el potasio salen en forma pasiva por los canales de adende que existen para ellos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, este túbulo proximal, la mayoría está ligado pues a ese tipo de reabsorción. Pasamos rapidito lo siguiente, luego rama ascendente gruesa de asa de Henle. ¿Y por qué no la descendente? Si de ahí el túbulo proximal sigue la descendente, ¿qué pasa con la descendente? No hay reabsorción de sólidos. Están despiertos. No hay absorción de sólidos. Entonces solo hay absorción de agua. Y en la rama ascendente hay absorción de sólidos, pero no de agua. Entonces, acá fundamentalmente, ¿cuál es la reabsorción? Se encuentra la bomba de cloro, ¿no? Tenemos acá 2 cloros, un sodio y un potasio. 2 cloros, un sodio y un potasio, que están reabsorbiéndose o sea, por cada, no genera cambio eléctrico, porque tienen 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Y una vez que ingresa, tenemos que el cloro sale por los canales de cloro, el sodio sale por la bomba de sodio y potasio, pero el potasio no puede salir por la bomba de sodio y potasio, porque la bomba de sodio y potasio entra. Entonces tiene que salir por los canales de potasio, no canales de potasio. Y luego pasamos a lo siguiente, muy rapidito, por eso digo, el túbulo distal. ¿Qué hay en el túbulo coronal? Acuérdense, ¿qué pasa con el túbulo distal? Reabsorbe o secreta de acuerdo a lo que pasa en el medio interno. Ella tiene la función de regulación del medio interno, ¿no es así? ¿Quién actúa en el túbulo distal? Aldosterona y hormona antidiurética, efectivamente. ¿En qué se diferencia también al túbulo proximal que hemos visto que tiene 2 tipos de células? Miren aquí. Células principales y células intercalares. En estas células principales se produce la reacción de sodio, la secreción de potasio y la absorción de cloro. Y ahí está la bomba de sodio. Y en las células intercalares tienen que ver con la secreción de iones hidrógeno. Ahora dime algo. La bomba del ion hidrógeno y el cargador con potasio, ¿dónde están localizadas? A nivel del túbulo distal. Y colectora, porque en la parte final se va a producir la acidificación de la orina. Entonces aquí hay está sacando ion hidrógeno, o sea, ion hidrógeno al duche, ¿no? Entonces aquí tenemos la bomba ion hidrógeno ligada a un ATP y acá tenemos otra que está sacando ion hidrógeno e ingresando potasio, o sea, un bot transporte, ¿no? Y aquí también se va a reabsorber bicarbonato y reabsorber agua, ¿no? Okay. Y de ahí pasamos al túbulo colector. ¿Qué pasa en el túbulo colector? También igual, 2 células principales, células intercalares. Las células principales tenemos ahí la reabsorción de sodio y la reabsorción de potasio igual, la bomba de sodio y potasio, y también están relacionadas con la acidificación de la orina, o sea, la eliminación de iones hidrógeno. Y entonces acá tenemos que en el túbulo contorneado hay secreción de ion hidrógeno, pero mayor, un 10%. Y en el túbulo colector también hay secreción, pero menor por 5%, es menos, pero también hay. ¿Qué es lo que sucede más en el túbulo colector? ¿Quién actúa más? La hormona antidiurética, porque ahí se produce la concentración final de la orina. Entonces ahí tenemos eso. Bueno, entonces, ahora sí ya tenemos un descanso, ¿ya? Unos